conocimiento. ¿Qué camino recorriste? Imagínate, era la época de más inquietudes, de más problemas físicos, emocionales, espirituales. En ese tiempo tenía yo demasiadas dudas, entonces empecé a investigar, era una serie insaciable. La toltequidad fue bastante interesante conocerla porque ahí se intenta practicar los 4 acuerdos. Después el camino rojo, que es un camino que habla del sacrificio. Se hacen muchas austeridades para poder encontrar la vida espiritual. Hay cosas muy agresivas, ¿cómo se llaman estos? Son ofrendas que hace uno con su cuerpo. Te pueden enterrar varios días para ofrendar tu cuerpo sin otra cosa que no sea agua. Se hacen danzas para la luna, se trabaja mucho con el ego falso. ¿En dónde están ellos? Pues no existe un espacio definido, pero hay grupos, hay muchas mujeres guerreras, muchas abuelas que lo practican. Sí tuve la oportunidad de conocer algunas, casi todas ya han fallecido, han dejado el cuerpo, pero a la fecha existe. En los meses de octubre, noviembre, se efectúan este tipo de rituales y son para encontrar, ¿cómo les llaman? Para encontrarte a ti mismo. Las danzantes es Citlalmina. El doctor Velasco Piña, tuve la oportunidad de conocerlo, al autor de ese libro maravilloso que se llama 2 de octubre no se olvida, y la mujer dormida debe dar a luz. Justamente en Tlatelolco es que él vino como testigo de toda esa matanza. Bueno, también fue otra parte muy agresiva. Después conocí pues a la famosa metafísica, conocí al sucesor de esta Connie Méndez, que también vino a México y que hacía peregrinaciones a la Villa de Guadalupe, donde están los 4 arcángeles en el cerrito, y también ahí participé. Fue muy benéfico para mí porque así como en la toltequidad se dice que no te tomes nada personal, era la época en la que yo me sentía muy víctima, y el hacer afirmaciones, el ser más positiva, el no juzgarme tanto, no sentirme tan culpable de tantas cosas, me ayudó mucho a ampliar la visión. Sí. Después conocí al maestro Lazaeta Charán, el chileno que vino a México con su mágico libro de la salud, del naturismo. Para mí todos esos temas eran desconocidos, igual que Ríos. Cuando Ríos era monista, como se decía él, cuando era caricaturista, y él hablaba de la necesidad que tenemos tan grande de volvernos vegetarianos, de volvernos conscientes de nuestro cuerpo. Él también fue un maestro para mí. Gracias a su libro, La panza es primero, fue que yo tuve los primeros intentos de volverme vegetariana. Sí, siguió pasando el tiempo y conocí a discípulas, tanto de Guru Mai como de este sadhu que decía Srila Prabhupada, que era el último de los yogis místicos, Sai Baba. Sus discípulos eran los dueños en aquel tiempo de la librería Yug. La librería Yug tuvo un auge tremendo, fueron personas muy exitosas, pusieron una cantidad increíble, una cadena increíble de restaurantes vegetarianos. Ellos impulsaron mucho el vegetarianismo en México. Por eso tuve el acceso a tener información de este sadhu, al que llegué a tener bebhuti, porque me decían que con eso me iba yo a sanar, y obviamente yo me lo tomaba religiosamente. El bebhuti es un polvo que él materializaba. Él hacía así y empezaba a mover sus deditos, y le ponían vasijas enteras vacías y él las llenaba de ese polvo. Con ese polvo sanaba. En Puttaparthi, en India, él llegó a ser toda una comunidad de devotos. Sí. El maestro Velasco Piña, lo que les puedo decir es que era un guerrero. Él llegó a hacer muchos libros, fue también un escritor muy prolífero.
escribió Tlacaelel, muchas continuaciones después del evento del 68. Y posteriormente tuve la oportunidad de conocer a la esposa de Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido. Vino al estado de Morelos y dio unas conferencias súper interesantes en relación con el sentido que le damos siempre a la vida y que estamos tan perdidos porque no buscamos nunca la espiritualidad. Generalmente buscamos una ayuda superior, buscamos un refugio cuando estamos enfermos, cuando estamos pobres, cuando queremos un matrimonio exitoso, cuando queremos una pareja que sea fiel. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque no tenemos la capacidad para lograrlo por nosotros mismos. Entonces siempre busca uno ese ser superior, esa energía que esté ajena a nosotros y que pueda influir en nuestra vida para podernos ayudar. Del cuarto camino, que es esa búsqueda que tampoco conocemos, que tenemos tan olvidada, me gustó, pero la verdad era demasiada información para mí. Era yo bastante ignorante. Bueno, todavía lo soy, pero en aquel tiempo era más. Entonces, el cuarto camino y los japoneses que practican Mahikari también estuvieron presentes en mi vida. Ahí lo interesante fue que ellos usan, un cuarto camino es mucha filosofía y también son prácticas rígidas, pero Mahikari usan un collarcito con un dije que nadie lo debe tocar, que tiene una serie de restricciones y también son recordatorios de cómo nos debemos de comportar. Toda esa información me llenaba de muchas inquietudes, me daba más sorpresas y dudas que resolucionan mis pensamientos. Entonces yo sentía que me faltaban todavía muchas cosas por conocer y por eso seguí investigando y metiéndome en más temas. Por los años 80 vinieron llegando los promotores del yoga y estuvo aquí presente un discípulo de Le Ferrier, de la Gran Fraternidad Universal. Se hizo también un boom en la Ciudad de México. En Lindavista había grupos muy interesantes, muy estrictos que practicaban yoga. Hablar de yoga esto es pecado, la Iglesia Católica lo prohibía rotundamente, pero finalmente el yoga era un camino también para encontrarse, para conocerse. Y me llamaba la atención que se bañaban con agua fría después de los ejercicios, que se preocupaban por la respiración, que eran vegetarianos. Todos esos temas me empezaron a inquietar mucho, porque yo estaba muy sumida en la victimización y en el sentimiento de que nunca me iba a curar. Y que creen que me fui enterando que las enfermedades no son hereditarias. Lo que heredamos de nuestros linajes, de nuestros antepasados, son los malos hábitos. Hablar de los esenios es algo maravilloso. Imagínense, el Maestro Jesús fue esenio. El Maestro Jesús nos vino a enseñar muchas parábolas y muchas curaciones que practicaban los esenios. Los esenios son personajes que son estrictamente naturistas, que practican los ayunos, que practican la hidroterapia, que se bañan con agua fría, que tienen una información maravillosa y bien profunda de lo que es la anatomía, de lo que es el cuerpo humano. Ellos tienen especializaciones en curaciones, son fantásticos. Ellos, para mí, cuando los descubrí, eran así, otro planeta. También encontré muchas deficiencias. Ya los seguidores de esta filosofía, al menos los que yo conocí, ya no eran tan auténticos, ya no eran tan originales, no seguían muchos principios de los que se habla que se deben de seguir. Y eso me llevó a más insatisfacciones, porque yo decía, no puede ser que no existan respuestas, tiene que haber
algo fidedigno en lo cual pueda yo confiar. Este chakra que tiene que ver con la intuición me hace pensar que invierte uno demasiado tiempo. Es muy agresivo decir perderlo, pero siento que invertí demasiado tiempo en la búsqueda de esas respuestas porque no tenía yo bases, porque no tenía yo algo que sustentara esas inquietudes. O sea, yo preguntaba, pero no tenía definido qué quería. Eso es para mí no usar adecuadamente el tiempo. ¿Y los octetos? Bueno, el tema de los octetos es bien interesante. Conocí un grupo de judíos que en aquel tiempo querían hacer una comunidad. Ellos son personas de mucha tradición, ellos son unidos por su filosofía religiosa, por su educación, por su entrenamiento. Tenían ganas de ser una comunidad de gente consciente. Ahí fue donde me empezó a gustar el tema. Y bueno, había un norteamericano, un individuo que había escrito un libro maravilloso acerca de los octetos. Él estaba enamorado de los octágonos y decía que las células se podían replicar así como los octetos, porque los octetos tenían que ver con las construcciones. Y él quería hacer construcciones naturales y una comunidad de octetos. ¿Quiénes íbamos a participar ahí? A mí me ponían como la artesana cocinera, porque me encanta todo lo manual, porque siempre me ha llamado la atención la cocina. Entonces yo iba a tener esa asignación. Otro iba a ser el arquitecto de los demás, otro iba a ser el maestro de los niños. En fin, había 8 actividades que para ellos eran básicas para poder conseguir una ecoaldea. Ahora les decimos así, en aquel tiempo la moda era el octeto. Nos reunimos no saben cuánta cantidad de veces en la colonia Polanco, tomando cafés, discutiendo, hablando de la vida, hablando del amor, de la unidad. ¿Y qué creen? Que una de las chicas que quería interactuar en el octeto, interactuó pero con el autor del libro. Él se la llevó a vivir al espacio donde él estaba, en Estados Unidos. Él era un excombatiente de Vietnam. Él tenía esa ilusión, pero nunca la pudo llevar a cabo porque nunca pudo dejar de amar a su esposa, nunca pudo dejar de atender a sus hijas. No fueron 8, pero sí fueron muchas, creo que eran 5. Entonces, entendí, me quedó bien claro que todo eso, todo ese conocimiento, todas esas experiencias, lo único que habían representado en mi vida personal